Gracias, amado Padre, Señor, te damos porque dentro de toda circunstancia que estamos viviendo en este país, en este mundo, tenemos este refugio, Señor, los jueves en la noche. Tenemos este momento y este tiempo para poder rendirnos ante tu presencia, para poder rendirnos ante tu trono de santidad. Y venimos, Señor, con reverencia, con temor y con respeto, en el nombre de tu Hijo Jesús, a buscar de tu presencia, de tu sabiduría. Venimos a buscar de tu Espíritu Santo para cada día poder acercarnos más a ti, conocer más de ti, Señor, tener más intimidad contigo y ser transformados por ti. No solamente, Señor, para tener un conocimiento, sino para que ese conocimiento de ti nos transforme a la medida y a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por toda nuestra maldad, por cualquier error que hayamos cometido que te ofenda a ti, Señor, a tu santidad. Y te pedimos, Señor, que en esta hora abras nuestros oídos espirituales, abras nuestro corazón, Señor, para recibir la bendición de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Que esto sea hecho, Señor, así en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, muchachos, fíjense esto. Quiero hacerles un pequeño recuento. Vamos a hacer un muy breve resumen de algo que tocamos hace 2 jueves para que podamos entender un poco mejor lo que vamos a ver esta noche. En la medida de sus posibilidades, muchachos, por favor presten mucha atención, en particular a lo que vamos a ver hoy, porque vamos a ir mezclando parte del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver, hoy vamos a seguir, mejor dicho, con lo que es la venida del Espíritu Santo a la tierra. Y es importante que podamos entender el porqué y el origen de todo lo que fue este evento que ocurrió, que no fue algo al azar. Lo que quiero que comencemos recordando, bueno, para los que pudieron estar con nosotros el jueves, y si no, bueno, para que lo escuchen por primera vez, existen dos tipos de profecías, ¿ok? Cuando digo que existen dos tipos de profecías, me refiero a que hay una que se llama la profecía que es verbalmente predictiva y la segunda que es la que es típicamente predictiva. Les voy a poner un ejemplo. La profecía verbalmente predictiva es como cuando vino el arcángel Gabriel y le dijo a María que iba a nacer de ella, fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo, un niño, que ese niño sería el Hijo de Dios, que sería Dios hecho hombre. Eso es una profecía verbalmente predictiva. Fue simplemente un mensaje, un anuncio que le hizo el arcángel a María, así como muchos que hay en la Biblia. La profecía que es típicamente predictiva es aquella profecía que no se da verbalmente, sino es un evento que ocurrió en un momento, puede ser en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento o a futuro de esa profecía se diera algo, un evento que pudiera explicar o que pudiera ser un paralelo de eso que inicialmente ocurrió. El ejemplo que les pongo, que en aquella oportunidad, hace 2 jueves les puse, fue, por ejemplo, cuando Moisés y todo Israel se encontraban como esclavos en Egipto, el Señor le dijo a Moisés que pusiera, que sacrificara un cordero y que la sangre de ese cordero la regara, la pusiera en todo lo que nosotros llamamos el marco de las puertas de la casa, en los dinteles de las casas. ¿Por qué? Porque para ese momento, la última plaga que iba a vivir Egipto era la plaga de los primogénitos. En toda casa que no hubiera la marca de la sangre del cordero, en esa casa iba a entrar el ángel de la muerte e iba a llevarse la vida del primogénito, del hijo mayor. Y la casa que sí tuviera la sangre, el ángel de la muerte no iba a tocar esa casa. Eso es una profecía típicamente predictiva porque ese evento, ese hecho que ocurrió cuando Moisés, lo podemos ver 1500 años después de Moisés, con la muerte de Cristo,
con su sangre derramada, él como en este caso, en este momento, como el Cordero de Dios, que todos nosotros, al haber creído y confiado en que en la muerte de Cristo está nuestra vida eterna, entonces el símbolo del Cordero, cuando Moisés nos dio a entender que ahora la sangre de Cristo derramada en la cruz no va a permitir que la muerte se enseñoree de nosotros, sino que cuando nuestro cuerpo muera, vamos a ir a vida eterna, vamos a ir al cielo, a la gloria de Dios y no al castigo eterno. Eso es lo que es una profecía típicamente predictiva, ¿ok? Ok, ahora teniendo estos dos puntos claros, estos dos tipos de profecía, ahora sí, comenzando con lo que les tengo para hoy, les voy a explicar. Y aquí vamos a entender mucho de lo que hemos visto en estos más de 3 años que tenemos compartiendo la palabra. Vamos a entender el porqué de los eventos, no solamente de la venida del Espíritu Santo, sino de todo lo que fue la muerte, la resurrección de Cristo. Lo vamos a ver relacionado con el Antiguo Testamento. Para los que puedan o los que les interese en este momento, los invito a que vayamos a Levítico 23, ¿verdad? Que ese va a ser el punto de partida de estas comparaciones. Y también vamos a trabajar con Hechos, el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, con Hechos capítulo 1. Si ustedes quieren simplemente lógica, me escuchan y yo les voy explicando para que no tengan que ir leyendo. Fíjense, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús, el Señor, va a ascender a los cielos, Él le dice a los discípulos lo siguiente en el versículo 7, le dice, no les corresponde a ustedes, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjense, esto es casualmente una profecía verbal que Jesús hizo, porque él dijo, muchachos, esperen poco tiempo, en sí lo que la Biblia nos enseña que fueron como unos 10 días, esperen poco tiempo que va a descender el Espíritu Santo. Y cuando descienda el Espíritu Santo, entonces, cuando Él dice, me serán testigos, aquí es donde se va a formar y se va a crear por primera vez la iglesia de Cristo en toda la historia. Ok, entonces fíjense esto. La venida de Dios el Espíritu Santo no es en respuesta a una oración, fue en respuesta simplemente a esperar. La venida del Espíritu Santo fue la agenda soberana y sobrenatural de Dios operando en el día correcto, muchachos, y eso lo podemos ver ahora yendo a Levítico 23, en lo que son 3 fiestas que Dios le enseñó a Moisés que el pueblo debía celebrar. Tres fiestas que eran santas, 3 fiestas que para ese momento, para el momento de Moisés, iban a arrojar el significado futuro de lo que iba a ocurrir con Jesús. Eh, Muchachos, disculpen, si alguno, amados de ustedes, tiene el micrófono prendido, por favor, si son tan amables, lo apagan para que podamos. Gracias, muy amable. Ok, entonces fíjense algo. Ok, en Levítico 23 podemos ver 3 fiestas, ¿no? Estas 3 fiestas como tales, que se las voy a explicar, nos va a enseñar cómo Dios, de una forma perfecta y soberana, no solamente tiene el control de todas las cosas, sino Él desde el principio ya conoce el final y tiene absolutamente todas las cosas bajo su control. Esto nos va no solamente a ayudar a tener el conocimiento y el porqué de todas las cosas, sino vamos a entender cómo Dios tiene el control perfecto sobre todo y sobre nuestras vidas también. Fíjense bien, entonces, estas 3 fiestas son para nosotros como un retrato, por decirlo así, directo, un retrato perfecto
de todo lo que es la obra de Jesucristo. Vamos a comenzar con la primera fiesta. Me imagino que tal vez alguno de estos nombres para ustedes les pueda ser familiar, pero hoy, de una forma muy resumida, van a entender qué significan y el por qué son. La primera fiesta es la Pascua. Me imagino que ya ustedes han escuchado de la Pascua, por supuesto, sobre todo en los tiempos de Semana Santa, cuando pasan las películas o en algún momento que lo hayan podido escuchar. Ok, fíjense bien, ¿qué fue la Pascua en los tiempos de Moisés? La Pascua, podríamos contextualizarlo así. Al momento de que estaban en Egipto, como ya les dije, la Pascua simboliza la última, como les dije, la última plaga, la plaga del primogénito, y esto ilustró la muerte de Cristo. O sea, esto es lo que fue una profecía tipo que nos hizo entender que la Pascua fue el día que sacrificaron el cordero. Fíjense, si vamos 1500 años después, en los tiempos de Jesús, yo no sé si ustedes lo sabían, pero el día que exactamente fue crucificado Jesús fue el día de la fiesta de la Pascua. Exactamente ese día, ni un día antes ni un día menos. Fíjense bien, para los judíos, yo no sé si ustedes lo saben, muchachos, si tendrán tal vez relación con algún judío que les haya contado o explicado esto, pero el año calendario de los judíos es distinto al nuestro. Lo que para nosotros es enero o el primer mes del año, para ellos se llama en hebreo Nisan Aviv, ¿ok? Y ese primer mes para ellos vendría siendo aproximadamente más o menos como entre la mitad de marzo y la mitad de abril para nosotros. O sea, entre marzo y abril es el primer mes de los judíos, que es el mes de Nisan. Bueno, ese día, el día de la Pascua, exactamente es el día 14, ¿ok? El día 14 para nosotros es el día que ellos llaman el día de Nisan. En esa fiesta, que es en primavera, como les digo, entre marzo y abril, es el día 14 es el día de la Pascua. Bueno, Jesús murió exactamente el día de la Pascua. Repito, si vamos 1500 años atrás, el día en el que Dios le da a Moisés la orden para que todo el pueblo se salve de la muerte del primogénito de cada casa, ese fue el día de Nisán también. Fíjense cómo Dios tiene, o sea, es algo tan maravilloso como Él tiene la soberanía y el control, que no solamente simplemente podemos decir que, bueno, fue como una coincidencia o un hecho, no. El día que Jesús muere es el día de la Pascua, simbolizando, por supuesto, lo que desde los tiempos de Moisés hizo y para nosotros, en nuestro tiempo actual, lo que podemos entender es que lo que fue la muerte de Jesús fue el día de la muerte del Cordero para salvar a todo el pueblo de Dios. Dense cuenta, yo no sé, repito, si ustedes estaban en conocimiento de esto, pero el día de la Pascua tiene ese significado, lo que es el sacrificio del Cordero para la salvación de todos aquellos que por medio de la sangre de ese Cordero hayan creído. Entonces, lo que antes se colocaba en los marcos de las puertas, ahora para nosotros hemos tenido fe en que esa sangre que derramó Jesucristo es la misma sangre que por fe nos va a hacer entrar al reino y que el ángel de la muerte no destruya nuestro espíritu, no destruya nuestra alma, que sea enviada al infierno. Fíjense bien, no solamente podemos ver esto, lo que es la Pascua, sino ahora, yendo a la segunda fiesta se llama o se llamó la fiesta de las primicias, ¿ok? Esta fiesta, fíjense bien, es exactamente, se celebra exactamente después del día de reposo de los judíos. Ahora, fíjense bien, como ustedes presumo que podrán conocer, el día de reposo de los judíos, a diferencia del nuestro, de los cristianos, es el día sábado, que es lo que los judíos llaman el sabbat, el día de descanso, el día de reposo. Bueno, fíjense bien,
Las fiestas de la primicia es exactamente un día después del Sabbat, del día de reposo, después del día de la Pascua. Entonces, fíjense qué hermoso esto, y aquí les quiero enseñar algo muy importante. El día de la fiesta de las primicias, que es el día después del sábado, el domingo, es cuando Jesús resucita. El domingo nosotros ya sabemos que después del tercer día de haber sido crucificado, nuestro Señor resucita y por medio de la fe de su resurrección, como lo dice en su palabra, porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Qué es lo importante de nosotros aprender aquí de esta comparación? Y ya vamos a ver, muchachos, por qué es importante que conozcamos estas tres fiestas y estos que les estoy explicando. Como Jesús resucita 3 días después, como ustedes lo saben, después de haber muerto, aquí nosotros entonces debemos hacer el paralelo entre la profecía típicamente predictiva de que se cumple también lo que es la predicción o la profecía que se dio para el momento de Moisés, porque como el Señor estableció que esa fiesta se tenía que realizar después de la Pascua, así Jesús, como él también lo profetizó cuando estuvo en la tierra, él dijo que 3 días iba a estar muerto y que al tercer día, lógicamente, iba a resucitar. ¿Qué implica? O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver en eso? Se los voy a explicar, fíjense. Y para que lo sepan también, la fiesta de las primicias era una fiesta, fíjense qué curioso esto, era una fiesta de la cebada, o sea, de lo que era ese fruto, esa parte del trigo que se sembraba para que ellos pudieran entonces, lógicamente, después recoger todo lo que era el cultivo de cebada. Fíjense esto que es importante. El procedimiento en el que ellos desarrollaban todo lo que era la fiesta de la primicia, ellos tomaban de todo lo que era el campo de cultivo, tomaban una parte de cada uno de las siembras, ¿ok? Y entonces, para saber si la cosecha iba, digamos, a estar buena o mala, ellos recogían, repito, una parte, una pequeña porción de cada uno de los terrenos. Como los terrenos lógicamente eran muy grandes, lo recogían y así cuando lo sumaban, cuando lo unían, si toda digamos, lo que ellos habían recolectado de cada parte del sembradío estaba bueno, eso era una predicción, por decirlo así, o era un estimado de que toda la cosecha iba a estar buena, por supuesto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver con el tema? Bueno, fíjense, acuérdense que Jesús nos enseña de que para que el grano o la semilla dé fruto, primero tiene que morir. Entonces, al momento de que Jesús muere el viernes, el día de la Pascua, y resucita el domingo, en ese momento todo lo que es la obra de Dios, todo el plan de Dios, absolutamente lo que nosotros ya, por supuesto, por fe hemos creído en su resurrección, entonces nosotros simbolizamos y somos parte de esas porciones que se tomó de cebada para que pudiéramos nosotros entonces ser las primicias de Jesucristo. O sea, para que nosotros, así como Él resucitó, y así como en ese tiempo se tomaba parte de lo que se estaba recogiendo, para saber si esa sembradío iba a estar bueno, si la cosecha iba a ser buena, nosotros también entonces vamos en este tiempo a entender que el paralelo de lo que era esta fiesta es que nosotros, como fruto que Jesús dio en esa muerte y resurrección, nosotros entonces también estamos dentro de esa profecía y así como Jesús murió y resucitó, nosotros entonces también vamos a morir y vamos a resucitar. O sea, lo que Jesús hizo es lo que nosotros también, gracias al Padre, gracias al Señor, nosotros vamos a hacer, vamos a resucitar exactamente como Él. Fíjense de hecho que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, miren cómo dice el apóstol, pero por la gracia de Dios
soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces el apóstol Pablo va explicando allí y entonces él dice, porque Cristo es la primicia de todos. Entonces, por la resurrección de Jesucristo, simbolizando con esa fiesta, con la fiesta de las primicias, nosotros entonces también, al momento del día de la resurrección, lo que la Biblia nos enseña es que resucitaremos con Él. O sea, tenemos la garantía por medio de todo lo que Dios iba mostrando, no solamente en, digamos, en una simple fiesta, sino a través de toda la historia, que la fe y la profecía de lo que Él nos había explicado es que ahora nosotros somos esa cosecha. Todo lo que ustedes están oyendo ahorita, todo lo que Dios está trabajando en nuestros corazones, en nuestro espíritu, el nuevo nacimiento que hemos tenido y todo lo que ha venido a significar la muerte y resurrección de Cristo en nosotros, ahora nosotros somos esa cosecha que se ha recogido y ahora entonces somos primicias de Dios. O sea, es algo sumamente importante porque esto es lo que nos garantiza a nosotros de que seremos en el día de la resurrección tomados por Cristo y seremos los primeros, seremos la primicia de lo que Cristo hizo en la resurrección. Fíjense, les voy a dar varios pasajes para que digamos, el que quiera, el que esté interesado en buscarlo, lo pueda ver. Pueden ver en el Evangelio de Juan, muchachos, en el capítulo 14, el versículo 19. También pueden leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 24. En estos capítulos y versículos ustedes van a poder encontrar todo esto que yo les estoy explicando. Siempre les digo, por favor, no se conformen solamente con lo que yo les digo, busquen, lean para que puedan entender aún mejor. Ahorita solamente a efectos de, digamos, de lo que es la clase y el tiempo, les doy esos capítulos. Miren, Primera de Corintios 15:10, como les digo, el Evangelio de Juan 12:24 y el Evangelio de Juan 14:19. Solo por ponerles un ejemplo, fíjense lo que dice aquí el Señor en el Evangelio de Juan 12:24. Miren cómo él dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, fíjense, ese fruto y esa comparación con la fiesta de las primicias es lo que el Señor nos enseña y nos da a entender ahora. Ustedes dirán, bueno, ok, Omar, me estás explicando algo que ocurrió hace 3.500 años, pero lo que nosotros entendemos a través de la profecía, de lo que está explicado y expuesto en la palabra, es que así como Jesucristo de la muerte resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Esa es la garantía y la promesa que nosotros tenemos de que resucitaremos así como Él resucitó. Perfecto. Vamos ya entonces a la última fiesta, que es la fiesta de las cosechas. Esta tercera fiesta es lo que simboliza Pentecostés como tal. Ya ustedes van a ver en todo este tiempo de lo que hemos visto de estas dos, digamos, fiestas, el por qué nos tiene que dirigir ahora a lo que es la fiesta de las cosechas. La fiesta de las cosechas, como les digo, es Pentecostés, porque fíjense, el resultado final de todo el trabajo que esa gente hacía en aquellos tiempos, de todo esto que le estoy explicando, de la siembra, de la recolección de las cosechas. Ahora, la fiesta de las cosechas, como la palabra lo dice, es que ellos, digamos, van a obtener el resultado de todo el sacrificio, de todo lo que ocurrió anteriormente. Entonces, fíjense, Pentecostés es como otro tipo de primicia de la cosecha del trigo. Esto se refiere exactamente a lo que es la segunda venida de Cristo. Todo esto está, digamos, resumido o envuelto a lo que nosotros como hijos de Dios estamos esperando. Jesús, al momento de que venga, al momento de esta segunda venida, me disculpa, por ejemplo, Yendi, creo que no hemos tocado lo que es el tema de la segunda venida de Cristo. Tal vez, no sé si Soli también lo haya escuchado en algún momento, que tiene más tiempo con nosotros, pero fíjense algo importante. Eh, Nosotros, como hijos de Dios, estamos esperando a que se cumpla la profecía de lo que es la segunda venida de Cristo.
Entonces, de lo que nosotros aquí estamos entendiendo en todas estas fiestas y lo que simbolizaron, Jesús, al momento de que venga a buscar a su pueblo, él va a separar el trigo de la cizaña. El trigo, por supuesto, el buen fruto, los que dieron el fruto de arrepentimiento, los que dieron el fruto de la conversión, de ese nuevo nacimiento, va a ser la parte que él va a tomar, y la cizaña, por supuesto, los que no hayan querido creer en la palabra de Dios, los que no hayan sido transformados o regenerados, serán esa cizaña que va a ser apartada de esa cosecha que va a ser el Señor. De hecho, él dice en su palabra que enviará a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña. Cuando el Señor venga, él va a separar a su verdadero pueblo de los que no son parte de su reino, de los que tal vez incluso hasta han profesado, pero no llevaron una vida conforme a lo que es la palabra de Dios. Ok, entonces fíjense algo. Ya entendiendo nosotros que esa cosecha simboliza lo que es la resurrección, nosotros podemos ver, si quieren, bueno, se los voy a leer rápidamente para que podamos entender en Segunda de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, cómo Jesús, por medio del apóstol Pablo, nos habla de lo que es la resurrección como tal. Fíjense, aquí está, mire, Segunda de Corintios 5, fíjense cómo dice el Señor. Permítanme un momento. Ajá, fíjense cómo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces aquí es donde el apóstol también habla y hace la referencia de que el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés son las arras, o sea, es la garantía de esa resurrección. El hecho de que ustedes hayan creído en Cristo, el hecho de que nosotros hayamos confesado al Señor como el Hijo de Dios, el hecho de que ahora nosotros hayamos tenido ese nuevo nacimiento, implica y significa que así como en Pentecostés descendió el Espíritu Santo, al nosotros ahora creer en Cristo, el Espíritu de Dios va a estar dentro de nosotros. No sé si ustedes recordarán, muchachas, que hace 2 jueves hablamos de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba con algunos como acompañante. Hoy en día, el Espíritu de Dios que mora aquí en la tierra en nosotros, ahora no solamente está al lado nuestro, está dentro de nosotros. Esto lo habla tanto en Corintios como en Efesios. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, ahora esa es la garantía de que cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, algo que yo sé que, bueno, que parece para algunos más como que una ficción, pero nosotros sabemos que es una promesa de Dios. Cuando Él venga a buscar a su pueblo, entonces al ver el Espíritu Santo en nosotros, que está dentro de nosotros, esa va a ser la garantía de nosotros de que Él nos va a llevar y vamos a ser transformados, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, de este cuerpo a un cuerpo inmortal, a un cuerpo perfecto, y nos va a llevar a su reino. Esto es algo extremadamente importante porque es la esperanza que nosotros tenemos. Todo esto que nosotros compartimos los jueves, todo lo que ahora en esta nueva vida, en este nuevo nacer, nosotros desarrollamos como una vida cristiana, apunta a esto que, imagínense, desde un tiempo que primero eran simples fiestas de cosechas, después en los tiempos de Cristo que se cumplió a través de él, ahora nosotros nuestra garantía es que así como Dios ha sido fiel en 3500 años de cumplir su palabra y cumplir su propósito a través de estos símbolos y de estas fiestas, nosotros ahora, confiando y creyendo en su palabra, vamos a esperar el día de nuestra resurrección y cuando Él venga a buscarnos para que nos lleve a su reino, así tal cual nos lo enseña la palabra. O sea, es el compromiso que Dios mismo estableció con su pueblo, que todo aquel que tuviera su espíritu va a ser tomado por él. De hecho, fíjense algo que quiero compartir con ustedes. Sobre todo las damas me van a entender, por lo menos las que estén casadas. Estas arras o garantía, viene el arra, la palabra arra viene de arabón, que es un compromiso, o sea, que es el anillo de compromiso, el anillo que las mujeres se ponen, bueno, y los hombres también,
ese anillo al momento de casarse implica lo que es el compromiso de una persona con otra, por supuesto, porque están casados, y ese símbolo de lo que es el anillo o ese compromiso es lo que Dios, el Espíritu Santo, ha puesto en nosotros para que dentro de lo que es esa herencia final, nosotros seamos parte del pueblo de Dios. Eh, lo que entonces la fiesta de Pentecostés nos quiere decir es que después de todo el proceso que hemos vivido, dentro de todo lo que ha sido nuestra fe, que hemos creído de que el Señor vino, murió el día de la primera fiesta, resucitó el día de la fiesta de las primicias y ahora Pentecostés, que es el descenso del Espíritu Santo en nosotros, es lo que ha simbolizado en todo el proceso de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para garantizarnos que somos pueblo suyo. Y fíjense algo importante, muchachos. ¿Por qué se llama Pentecostés? Porque como tal, y eso lo podemos ver en el libro de Levítico, como tal, después de estas dos fiestas, como evidentemente es un proceso natural, todo lo que es el sembrar, cosechar, algo que ya hoy en día, por supuesto, no, digamos, no es tanto en uso para nosotros, no estamos tan relacionados, pero en aquellos tiempos, al momento de la espera de la cosecha, tenían que pasar 50 días o pasaban 50 días, por eso se llama Pentecostés. Penta, por supuesto, de 5, pasaban 50 días para que entonces pudiera darse el resultado de la cosecha. Entonces, desde que Jesús resucita hasta el momento, tanto de su ascensión como de lo que es el descenso del Espíritu Santo, pasan 50 días. Y todos estos números y todo esto, digamos, la simbología y las comparaciones con las fiestas, lo que les quiero decir es, dense cuenta cómo Jesús perfecta y exactamente ha cumplido todo lo que es esas profecías, todo lo que es la promesa que nos dio a nosotros, y todo esto nos va a llevar a que podamos entender, ya que el Espíritu Santo ha descendido a nosotros, después todo lo que va a significar que vivamos con el Espíritu Santo, todo lo que es la relación del Espíritu de Dios con nosotros. Entonces, fíjense algo importante. Déjenme que estoy buscando mientras les hablo aquí Levítico 23. Aquí lo tengo ya, Levítico 23, 15 y 16. Fíjense un momento, muchachas, para que podamos ver que esta parte es importante. Miren cómo dice, y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que se ofreciera la gavilla, o sea, la gavilla que es el manojo de trigo, de la ofrenda merecida, contarán 7 semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Dios. Esto que lo vemos aquí en el libro de Levítico nos da a entender, fíjense, lo que Jesús exactamente hizo. Él muere el día de Pascua, Él resucita el día de la fiesta de las primicias y 50 días después desciende el Espíritu Santo. Es algo que a mí me parece maravilloso, no sé si lo estamos comprendiendo todo, muchachos, pero 50 días después es el descenso del Espíritu Santo. Recuerdan que les dije que esto no es simplemente por algo que fue casualidad, esto no fue algo al azar. Dios milimétricamente lo tenía todo calculado, todo bajo su potestad y su soberanía. Y lo que yo quiero principalmente, aparte de lo que es este conocimiento que podamos entender, es cómo Dios soberanamente maneja todos sus planes y propósitos en nuestra vida de una forma perfecta. Hay muchas personas que me han dicho, oye Omar, me hubiera gustado conocer a Dios muchos años atrás. Me hubiera gustado conocerlo para no cometer tantos errores o para tal vez no pasar tantos sinsabores. Dios tiene el perfecto control de todas las cosas, y hoy que tú estás escuchando esto, que sé que es un poco tal vez que les pueda parecer un poco latoso porque estamos hablando de siembras, de cosechas, pero más allá de todas esas simbologías, lo que quiero que veamos es cómo el plan y el propósito de Dios se cumple hasta en días exactos. Fíjense y les repito, como dice aquí, hasta el día del séptimo día de reposo contarás 50 días. Bueno, desde que Jesús, fíjense, hizo todo esto,
pasó el tiempo exacto y se cumplieron 50 días también, 1500 años después, y se cumplieron todas estas profecías. Así como esto ocurrió, que para nosotros se ve tan lejano cuando hablamos de 1000, 2000 años, hoy en día podemos tener la certeza, la garantía de que Dios va a cumplir su propósito en tu vida, su propósito en mi vida, y que Dios tiene el control de todas las cosas. Aún de estas circunstancias que antes de que comenzáramos la clase, estábamos hablando ahorita, Dios tiene el control de todas las cosas y en nada debemos temer, en ninguna circunstancia adversa debemos dejar que ni la preocupación, ni el temor, ni el afán nos venzan, porque Jesús dijo, no temáis, yo he vencido. O sea, dense cuenta cómo todo esto nos lleva entonces a lo que es el nacimiento de la iglesia. Cuando Pentecostés desciende, es cuando nace la iglesia en el mundo. Esto nunca había ocurrido antes en toda la Biblia, desde el día de Pentecostés hacia atrás, en todo lo que es la historia de la humanidad, no existía el concepto de iglesia. Nosotros hoy en día somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, porque se cumplió todo esto que Dios había establecido y que había estipulado.